Pues como Cristina ha comentado, la charla de hoy está relacionada con las ayudas Marie Curie de contratación individual. Es decir, son aquellas que un investigador lo pide para sí mismo, porque hay otras categorías dentro de lo que son las acciones Marie Curie. Están por ejemplo, las doctoral networks, que van es un grupo que la tiene, entonces que busca um, investigadores para el doctorado, pero esas son las individuales. Toda la información que os voy a presentar y os muestro en este PowerPoint de hoy están accesibles en diferentes links, en diferentes webs, sobre todo dentro de lo que es la página de Europa. Entonces, que podéis encontrar más información adicional y van a ver todos estos links podéis entrar para buscar esta información. No voy a repetir un poco lo que Chris ha dicho, pero ese es un poco para que tengáis en cuenta de que lo normal en la vida del investigador es yendo de tipos de contratos individuales y eso es lo que también te va a permitir que en un futuro consigas ya establecerte como un investigador principal o jefe de grupo o un staff. ¿Vale? Entonces, he pasado por muchas becas, desde FPUs hasta el contrato Ramón y Cajal, vamos a decir así. He tenido también, es muy importante tener que sepáis que he tenido también bajas por maternidad, pero que eso no impide que se pueda seguir pidiendo. De hecho, las acciones Marie Curie tienen paneles específicos para career break, es decir, si en algún momento de los 8 años después del PhD, defense, si habéis tenido que parar por enfermedad o, por ejemplo, en mi caso de maternidad o lo que sea, las acciones Marie Curie contemplan estos periodos y pueden ser evaluados en paneles distintos para que sepáis, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio de tener un contrato Marie Curie en tu trayectoria profesional? Pues, en primer lugar, significa que haces buena ciencia, porque ese es lo principal, porque es lo que financian. Tienes una visibilidad por haber tenido un contrato Marie Curie, que esto luego, con el tiempo, vamos viendo que es muy importante. De hecho, por ejemplo, la certificación R3 del ministerio que hoy en día tenemos, si has tenido una Marie Curie, normalmente tienes la opción directa de pedir el R3. O sea que hay muchos beneficios por tener la Marie Curie. También es una parte que, además del prestigio, no me gusta hablar del prestigio y excelencia, son dos palabras que un poco que me chirría, pero sí que da mucho peso curricularmente, porque eso está implícito, es lo que he dicho antes, que haces un buen proyecto de investigación, que has tenido en el futuro un buen networking, los resultados son ser muy prometedores y también sabe que económicamente un contrato Marie Curie también permite, da una buena estabilidad los contratos Marie Curie con comparación con otros contratos postdoctorales. Vale, pero ahora vamos a entrar un poco, ¿cuáles son los criterios para poder pedir un contrato Marie Curie? Primero tiene que ser doctor. En el momento de la convocatoria, por lo menos haber leído la tesis hasta el momento de mandar la solicitud. Puede ser que hayas leído la tesis, pero aún no tengas el título, porque eso suele pasar, pero tienes que tener defendida la tesis doctoral. Y tienes que tener una experiencia de hasta máximo 8 años después de la defensa. Estos 8 años pueden incrementar según
enfermedades, nacimiento de hijos. Durante este periodo son 18 meses por hijos, entonces eso ya te incrementa, te aumenta el plazo de solicitud. Y una cosa muy importante es la movilidad. Sí o sí tienes que mover de donde te encuentras actualmente. O puedes pedir una Marie Curie hasta un año, es decir, o sea, me he cambiado a Francia para hacer el postdoctorado. En el primer año puedes pedir los contratos Marie Curie y esto cuenta como movilidad. Si ha pasado un año ya en un otro país, pues ya tendrías que cambiar nuevamente de país. Es decir, sí o sí tienes que moverte, tanto en este caso de España hacia afuera o de fuera hacia otro país. Y lo que busca es esta experiencia internacional. ¿Y por qué se busca esto? Porque moverse al final no solamente que incrementas tu networking, pero te hace ver lo que es la ciencia desde otras perspectivas. Y cómo tienes que cambiar un poco de tu temática de la tesis, pues entonces eso lo que hace es abrir las perspectivas de las líneas de investigación. Hay dos tipos de ayudas Marie Curie. Estos dos tipos se diferencian de la movilidad y del tiempo. En la europea, que es esta individual europea, tú te mueves entre países europeos y suelen ser 2 años, de 1 a 2 años. Yo nunca he visto a nadie que ha cogido una Marie Curie de 1 año solamente. Habrá casos, por supuesto, pero normalmente son 2 años. Y puede ser aplicantes de cualquier nacionalidad. Es decir, no necesariamente tiene que estar viviendo en Europa o ser nacional de un país europeo, pero se tiene que mover entre 2 países europeos. Y luego está la Global. La Global, esas son 3 años de fellowship, siendo que los 2 primeros, el primero y el segundo año, normalmente es en un país, en un tercer país, es decir, fuera de la Comunidad Europea. Y mandatoriamente el último año tiene que ser el de retorno. Tienes que volver a Europa para el último año, sí o sí. Esto sí que no es cualquier nacionalidad, porque necesitas tener el permiso de poder volver al país dentro de Europa. Entonces, si tienes un permiso de larga duración que cubre, si no eres si no eres de un país europeo, pero tienes un permiso de residencia en un país europeo que cubre todo este tiempo, pues entonces puedes aplicar. Pero si no, es un poco restricto en esta parte, pero por la parte de papeleo de si se puede volver o no. Esos son los dos tipos de becas Marie Curie, de contratos Marie Curie. Tienes diferencias en los budgets que son destinados a un tipo u a otro, ¿vale? En los dos casos, puedes aplicar para secondment. ¿Qué es el secondment? Es decir, yo me muevo de España, me voy a hacer el postdoctorado en Alemania y en Alemania durante este periodo de 2 años yo quiero hacer una estancia corta en París, por ejemplo. Y eso entonces sí puedes mandar, puedes poner, eso tiene que estar muy bien explicado en la propuesta. Y cuando se pide un secondment, es decir, estas estancias cortas, que no significa que tengas que ser en un tercer país, puede ser en el mismo país, pero en diferentes grupos. Hay que estar muy bien explicado en la memoria el por qué, qué incremento va a dar en tu plan de investigación. Toda la información del secondment, del grupo al que vas, de la supervisión, todo eso tiene que estar muy bien explicado, porque luego en la evaluación se evalúa este secondment por separado. Entonces, tiene que estar muy bien justificado para que lo hagas.
Y luego hay una posibilidad de hacer un placement, que es como una estancia en sitios no académicos, es decir, industrias e empresas. En esto sí incrementa 6 meses más. Es decir, en vez de ser los 2 años, pues tienes 2 años y 6 meses. Todo esto tiene que estar muy bien explicado. Y como he dicho antes, va un poco por el budget que tiene Europa para cada asignado, para cada modalidad. ¿Por qué es eso importante? Los budgets, ha habido un momento de incremento, es decir, el presupuesto que Europa tiene para financiar las ayudas Marie Curie ha habido un incremento durante 2022, 2023, ahora está un poco parado. ¿Pero qué ha pasado? El número de propuestas ha duplicado. Solamente este año hemos tenido 17.000 propuestas enviadas para el programa Marie Curie. Si comparamos con el año de 2023, que eran 8.000. ¿Qué significa? Que claro, disminuye. Sí que es verdad que si comparamos 2023 con 2025, el budget ha aumentado, pero de 2024 a 2025, el budget de hecho se mantiene, ha bajado un poco. Significa que las propuestas, los cut-offs, cada vez suben más. ¿Vale? Eso significa que las propuestas tienen que estar básicamente casi perfectas, vamos a decir así, que hay que tener cuidado en cada detallito que se ponga. Este año Europa prevé financiar 1.650 proyectos. Esta es la estimación que tiene Europa, con un índice de éxito de menos de 10%. Esas son en todas las áreas, ¿vale? Todas las áreas que cubre las acciones Marie Curie. Y como os decía antes, por ejemplo, tenemos ¿cuál es la mayoría del tipo? Es el tipo 1, que es el europeo, con menos para lo que es el global. Porque también el budget del global es mucho más reducido. El presupuesto que Europa da para cubrir el global es mucho más reducido frente a lo que son las europeas. Entonces también hay que ver, hay que pensar si es una u otra lo que vale la pena mandar. Las propuestas por países del coordinador, ¿vale? No del coordinador, es decir, del host, no de quien no ha mandado. Sobre todo ahora mismo está yendo a Inglaterra, España e Italia, como veis. Hemos tenido un periodo donde Inglaterra, Reino Unido no entraba, lo que facilitó mucho para los demás países, pero ahora el Reino Unido tiene un acuerdo con la Unión Europea, entonces sí que pueden aplicar a estas ayudas. Y esto en el Global Fellowship, que es de 3 años, que vas a un tercer país, normalmente ¿a dónde van? Pues a Estados Unidos. Estados Unidos y luego ya retornan a Europa. Aquí es donde, para que veáis la importancia de decidir si se va por una europea o por una global. Estos son los diferentes años y los presupuestos que dan para los dos tipos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí dónde estaba aquí. Estamos en 2025. El budget, 343.000 para la europea y 60 millones, perdón, para la global. Entonces, eso significa que hay una diferencia de budget tremenda, pero hay menos propuestas también. Ahora mismo el índice de éxito es más o menos igual entre las dos. Entre Life Science. He puesto Life Science, es el panel donde trabajo yo. Creo que en la mayoría sería Life Science aquí.
El cutoff for funding fue el año pasado, en 2024, 94,2. Es decir, tienes que tener proyectos ya con puntuaciones muy altas en todos los apartados para conseguir esta financiación. Si el año pasado estaba en 94,2, este año seguramente va a estar más arriba. Aún no sabemos cuál será el cutoff, pero tenemos menos dinero y más propuestas. Hay dos puntos aquí que son importantes. Uno que se llama el sello de excelencia. El sello de excelencia, de hecho, Europa os manda un certificado que se puede incluir en el currículum y hay instituciones que el sello de excelencia son aquellas propuestas que han tenido una evaluación muy buena, pero no han sido financiadas. Normalmente son estas, como lo pone aquí indicado, que han tenido un 95 para arriba. ¿Qué ocurre? Que el sello de excelencia al principio fue muy bien visto porque habían algunas instituciones que decían, vale, no has tenido una Marie Curie, pero tienes un sello de excelencia, vamos a hacer convocatorias específicas para estos aplicantes. Lo que pasa es que muchísimas propuestas Marie Curie consiguen más que el 85, porque son propuestas tan bien estructuradas, tan bien hechas, que sobrepasan ese nivel. Entonces, hay muchas instituciones que han como retirado, han quitado estas convocatorias internas que hacían. Y si has mandado una propuesta que no ha llegado al 70%, tienes una penalización. Es decir, en el próximo año, pues no puedes reenviar la misma propuesta. Podrías reenviar con otra propuesta, por supuesto. ¿Qué significa tener un cutoff tan alto? Eso es lo que decía, que el margen de error tiene que ser mínimo. Tiene que ser mínimo. Y las instituciones lo saben. De hecho, las instituciones muchas de ellas tienen... Julie, se ha cortado la presentación. A ver. ¿Perdón? A ver, yo creo que... A ver ahora, porque se había quedado como congelada la imagen. Aquí, te quedabas en que no puede haber margen de error en la propuesta. Vale. Estamos veis the proposal, key steps, ¿verdad? Sí. Os he dado un overview, una visión general de cuáles son los programas, los tipos de financiación que hay dentro del programa y un poco los números para que realmente integréis así dentro de vuestra cabeza que si vais a aplicar o estáis pensando en una Marie Curie, empezar con tiempo y que sea muy bien estructurada la propuesta. Principales pasos. El primero, encontrar un host. ¿Vale? Ya vamos a ir un poquito más adelante. Encontrar un host. El host es lo que llaman el supervisor. Dependiendo del estadio que estás, si es tu primera Marie Curie que estás justo terminando el doctorado, será un supervisor. Y esto se escribe tal cual en la propuesta. Si ya es un postdoc ya más senior, es decir, imagina 8 años, 7 años después de finalizar el doctorado, no puedes llamar de supervisor, es tu host, porque es básicamente, este sí que te va a dar un soporte como un soporte para que tú te vuelvas independiente y empezar a liderar tu línea. Entonces, esto al escribir, la forma de escribir, también hay que tener en cuenta el nivel que está en la trayectoria profesional el candidato. Definir la proposal, es decir, ¿cuál es tu proyecto? El proyecto sí o sí tiene que ser novedoso y tiene que ser una big question. Eso es súper difícil
saber que es una big question. Pero por eso es tan importante encontrar un host que te ayude a ir beyond the state of the art. Y a la vez tiene que ser factible el proyecto que escribas. La propuesta tiene que escribirse con tiempo, con bastante tiempo. Y una sugerencia que yo siempre hago es contactar gente que ha conseguido, que ha obtenido Marie Curie. Contactar con ellos, preguntar por feedback. Estas propuestas, una vez terminada, que mandéis a otros investigadores que os puedan criticar constructivamente esta propuesta. Luego, para que dar tiempo de revisar y enviar. Hay páginas específicas dentro del programa, cada año cambian algo, pero esa fue la del año pasado. Bueno, sí, de este año 2025, perdón, que de hecho estamos aún evaluando, estamos finalizando la evaluación. Tenéis los links y, por ejemplo, justo en esta página hay 6 pasos. Os recomiendo que si pretendéis escribir mandar una proposal, empaparse del estudiar todos los manuales, buscar vídeos. Europa lanza varios vídeos sobre cada paso de la proposal, porque eso es lo que hace con que el escrito que tengas, que vais a ver que son 10 páginas nada más, el escrito que sea muy correcto y centrado en lo que tenéis que conseguir. Find a host. Primer paso. Pues el host, estos son los tipos, lo que Europa considera como el host, que puede ser universidades, centros de investigación, industria, sectores privados o públicos, hasta organizaciones no gubernamentales, foundations, charities. O sea que hay un rango de hosts que puedes seleccionar. Hay diferentes herramientas que podéis utilizar para encontrar si no estáis seguros. Por ejemplo, la Marie Curie, Marie Curie Actions, el Matchmaking Platform, tú entras, es una plataforma que os tengo aquí preparada. ¿Veis la plataforma, verdad? Esta plataforma de Europa, te puedes registrar y lo que haces es, tú y luego hay grupos que se registran también buscando gente. Y entonces podéis empezar a entrar en contacto. Es decir, yo estoy interesada en esto, este grupo ha publicado que está interesado en la misma temática, pues empezáis a hacer entrevistas entre uno y otro. Y esa es una forma de ir con antelación encontrando un host. Europa también tiene el Euraccess. El Euraccess, si entráis, por ejemplo, yo aquí tienes algunos filtros. Yo puse, por ejemplo, filtro hosting, una Marie Curie. Y aquí aparecen los grupos que están buscando candidatos para aplicar a una Marie Curie. Sí, es decir, si no tenéis contacto con algún grupo específico, podéis utilizar esas herramientas que da Europa para encontrar un host. Ahora, os cuento cómo hice yo cuando en las 2 Marie Curies que tuve, la de ida y la de vuelta, yo usé la misma estrategia para encontrar un laboratorio al que yo iba a ir, pero consciente de lo que iba a hacer. Primero, escribir una lista de laboratorios que disfrutas de la ciencia. De estos, cuando digo disfrutar de la ciencia, es cada vez que lees un paper de este laboratorio o que vas a una charla de este laboratorio, estás como si fuera un cine. Estos grupos te llaman la atención por la ciencia que hacen. A partir del momento que te llaman la atención, significa que tienes un matching, porque
porque ellos hacen cosas que tú no conoces, pero tú tienes algo de background que te va a ayudar a proponer o a pensar en un futuro proyecto. Este grupo te tiene que sobre todo aportar dos cosas. Primero, vas a aumentar como, am I going to improve my skills? Es decir, tienes que encontrar un grupo que te ayude a crecer, porque si buscas un grupo que trabaje en lo mismo que estás haciendo durante tu doctorado, pues hay una sección en el proyecto que es el two-way transfer, donde ahí vas a ganar puntos negativos. Y eso no te va a incrementar. Entonces, una proposal que no aprendes una nueva técnica, que puedas implementar esta línea en un futuro, no está bien visto a la hora de la evaluación. Y otra cosa importante, que tu background, aunque sea de porque hayas terminado la tesis, que no es que tengas que ya tener proyectos con liderazgo tuyos, pero que el expertise que tú tengas, tú también puedas trasladar de alguna forma al laboratorio. Entonces, hay que tener un two-way transfer, que voy a hacer un poco más de énfasis en esto más tarde. Y al finalizar esta lista, yo me acuerdo que tenía una lista de 10. Dije, pues 10. Y empezado. Y empezado uno a uno, pues escribes. Escribes, normalmente puede ser que esta persona, que este laboratorio no tenga, es decir, convocatorias de personal abiertas. Si son unos con mucha financiación, a lo mejor tienen dinero para contratación y tienes suerte y ya te puedes ir y ahí en el laboratorio escribir la Marie Curie. O decir, mire, estoy interesado, pero a la vez también quiero escribir una Marie Curie. Quiero mandar una Marie Curie. Y eso todo os aconsejo que sea por lo menos con un año de antelación. No hace falta tener la tesis leída para empezar esto. ¿Y por qué un año de antelación? Porque las propuestas se tardan y hay que también dar tiempo a pensar en un proyecto, porque el host también tiene que estar implicado en la escritura de la propuesta. Entonces, es un tiempo suficiente para mandar, entrar en contacto, recibir el feedback, hacer alguna entrevista, empezar a pensar en un proyecto, escribir el proyecto, mandar a revisores, a colaboradores para que echen un vistazo, para feedback y tener una propuesta bien hecha. ¿Qué tenéis que buscar en el host? Como he dicho antes, para mí esos son puntos que se evalúan, pero para mí el número 1 es este. Es una temática que esté alineada con tu expertise y con lo que quieres en el futuro. Cuando encuentres estos hosts, pues eso es donde va a haber una unión entre vosotros. Y esto se nota, se observa cuando estamos leyendo las propuestas. La calidad de supervisor o del host. No penséis que hay que tu host tenga que ser del top de estos, no, de estos pops del campo. Tiene que tener en lo que tú vas a hacer. No hace falta que sea de los más pops, pero tiene que mostrar que la propuesta que estás escribiendo, este host tiene experiencia en la propuesta. Puede ser un junior PI que está empezando su laboratorio ahora, pero si él tiene experiencia contrastada con proyectos, con publicaciones, esto cuenta. Y se valora positivamente, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Se valora positivamente si tiene experiencia en supervisión, pero no se penaliza si, por ejemplo, no tiene experiencia en supervisión de postdoctorandos. Se valora positivamente, pero no se penaliza, ¿vale? Durante la evaluación. Tiene que mostrar
que tu host tiene que mostrar que tiene un ambiente colaborativo e internacional. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar a establecer un network en un futuro. Europa quiere ver que el laboratorio al que vas, ese laboratorio te va a dar oportunidad de contactar, de hacer networking con otros grupos de la misma temática, con aspectos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Eso tiene que estar visible en la propuesta. Y claro, toda la parte de facilities, de recursos que la institución o el laboratorio te tiene que tener para que tú puedas hacer el proyecto. Una vez has elegido el host y habéis hablado de una temática, llega la hora de preparar la proposal. La proposal tiene 3 partes, parte A y parte B1 y B2. La parte A es un poco más administrativa, cuando tú empiezas a rellenar y una parte del currículo. La B1 y la B2 es la propuesta, el proyecto y el currículum. No se evalúan las partes por separado, se evalúa todo junto. Que de hecho vamos, sobre todo en la B1 y B2, cuando evaluamos, vamos intercalando las dos para poder tener una opinión. Pero es en la parte B1 que es el proyecto per se. Y está dividido en 3 aspectos. Está dividido en excelencia, impacto y implementación. Y todo eso tiene que caber en 10 páginas. 10 páginas que, si lo haces bien y con tiempo, cada línea de tu propuesta cuenta. Es decir, es que no tienes espacio para florear. Es decir, todos son indicaciones directas. Por eso, trabajar con tiempo, porque tu primera versión a lo mejor va a tener el doble de páginas y luego se va a ir afinando para poder caber en estas 10 páginas. Cada apartado, excelencia, impacto, implementación, tienen pesos diferentes a la hora del score, de la puntuación. Pero sin embargo, no creáis que porque implementación, por ejemplo, tiene un peso de 20%, sea menos importante. No, eso es que cada parte pesa mucho y tiene que estar bien hecha. Y dentro de cada parte hay subcriterios. Que vamos a ver ahora. Todo esto tenéis que trabajar junto con tu host para conseguir llegar a esto. Y la parte B2 va más por la parte curricular del candidato, la capacidad del sitio al que vas, commitment letter en caso que sea una global, pero hay una cosa importante aquí en la B2, es que no tienen límite de páginas. Y normalmente la gente no utiliza esto. Es como usa, sobre todo para mostrar tu capacidad como investigador. En la propuesta hay algunos apartados que tú tienes que escribir sobre ti, es decir, cuál es mi background y cómo mi background pesa en el proyecto que estás mandando. Pero a lo mejor tienes 10 líneas para poder escribir, pero tienes la parte B2 que puedes citar para que el evaluador vaya a la parte B2 y entonces ahí es donde está tu currículum. Muestra tu independencia en el currículum, muestra tu capacidad de liderazgo, muestra tu capacidad de llegar a objetivos concretos, porque es lo que vamos a evaluar luego. No, a mí no, que tú pongas que has estado 6 años en el laboratorio de fulano, de un investigador, es menos importante si tú en el mismo momento escribes, he aprendido esta técnica, estas fueron las preguntas que he contestado, he llegado a estas conclusiones, mi trabajo ha permitido tener este impacto en la sociedad
o este impacto científico. Es eso lo que nosotros cuando evaluamos necesitamos saber. Esto aquí que veis a la izquierda, ese es el template que empezáis a trabajar. Cuando bajáis el template del proyecto, eso por ejemplo parte 1. Y aquí Europa pone qué es lo que tenéis que escribir dentro de cada aspecto. ¿Vale? Entonces, aquí están las páginas, vas escribiendo ítem por ítem. Y estos es un resumen de todos los subcriterios que vas a tener que escribir. Sin embargo, ¿qué pasa? Esto es lo que tú escribes y esto es lo que evaluamos. Cuando hablamos de excelencia, 1.1, tú dices Quality and Pertinence of the Project Research and Innovation Objectives. Al final, lo que nosotros evaluamos es mucho más. Es decir, lo que yo quiero que tengáis en mente es que cuando en la propuesta pone que describas las calificaciones y experiencia del supervisor, que no hagas algo general, porque cada punto o cada coma de lo que pide Europa tiene que estar escrito, porque se evalúa punto por punto. Es decir, esto, al final, lo que tenéis que escribir es, describe la calificación, experiencia del supervisor, muestra la experiencia en el tópico, escribe el track record, escribe las colaboraciones, escribe la experiencia. Todo tiene que ser escrito, porque cada apartado se evalúa por separado. Y cuando en el template de Europa pone animamos a los investigadores que sigan las recomendaciones del guideline. Pues vete a este guideline y cita que según el guideline, el supervisor, en este caso es el supervisor va a tener esas funciones. Esto muestra que tú eres consciente de las exigencias que Europa pide para seguir tu Marie Curie. ¿Dónde se peca? Como he dicho antes, son propuestas muy competitivas, son convocatorias extremadamente competitivas, que muchas veces, sobre todo en excelencia, por un desliz, ya se baja la puntuación. Y eso, de hecho, aquí tenéis, como tenéis acceso a la charla, en este link están listados mucho más, y yo aquí voy a citar algunos, pero aquí hay mucho más de que pitfalls o shortcomings o weakness, como podemos llamar, de cada apartado. Por ejemplo, en excelencia, ¿dónde normalmente se peca? Primero, cuando hablamos de los objetivos, en esta parte, el objetivo muy ambicioso. ¿Pero qué quiere decir esto? Normalmente son 2 años de beca. Tú no puedes poner la línea de investigación de tu host, porque esto no es factible. Y cuando leemos, sabemos que no es factible. Y además, ya nos hemos informado de qué trabaja el host. Y decimos, es que esta propuesta está queriendo hacer lo que hace todo el laboratorio del host. Eso es irreal. Entonces, solamente por ser tan ambicioso en la propuesta, esto se baja. ¿Por qué? Porque luego tienes que explicar la metodología y no vas a conseguir explicar la metodología en un espacio que te dan cuando quieres abarcar mucho. Otra cosa que el objetivo, pues es broad, es decir, no es claro. Es como decir que quieres, pues, curar la esclerosis múltiple. Vale, es
es muy abrangente, no hay no hay nada específico en esto. Beyond SOTA, ¿qué es SOTA? SOTA es State of the Art. Que la propuesta no va a más de lo que se sabe. Que normalmente, ¿qué quiere decir esto? Que es más incremental que novedosa. Yo he puesto aquí un ejemplo, una terapia que ha sido descrita que mejora los outcomes de TBI y ahora se va a hacer ya de ictus. Y ahí se queda. Ese incrementa un conocimiento, pero no va más allá. Más vale estudiar los mecanismos y formas de bloquear o afectar estos mecanismos en este caso, ¿no? En el TBI con esta terapia que ir cambiando de terapia o cambiando de un receptor o cambiando de una vía de señalización. Como que no es novedoso. La metodología. Muchas veces disminuye la valoración de la metodología porque no está clara. Normalmente se dice, voy a hacer tal cosa. Queremos ver cómo vas a hacer tal cosa. Porque eso significa que tú sabes los métodos. Entonces, hay que explicar cómo algo se hará. Y de estas metodologías que vas a utilizar, cómo ellas se integran entre ellas y cómo puede ser aplicado en otras disciplinas. Y el two-way transfer, que aquí es también donde, pues ves que hay dos asteriscos, metodología y two-way transfer. Esos son los puntos donde más fallos hay. La metodología por la falta de descripción de la técnica y el two-way transfer, que esto es la transferencia de conocimiento entre el candidato y el centro receptor. Hay que haber sinergia entre los dos. Tienes que ser capaz de plasmar en la propuesta cómo tu conocimiento va a ser aplicado en el laboratorio al que vas. Y que parte de la propuesta tiene algo existe, que tu propuesta existe porque tú también tienes un conocimiento previo que va a ser aplicado en aquella propuesta. Y que tu host te pase no solamente la parte técnica, pero también otras skills de liderazgo, de escritura de proyectos, de mentoría, que tu host te pase también estas skills para que tú puedas formarte como investigador. Entonces, no es solamente la parte técnica. Y eso es donde entra el Training Activities, porque es junto ahí donde tenéis que explicar exactamente que durante los 2 años de la beca, ¿qué es lo que vais a conseguir ganar? Esto, las skills, las technical skills and soft skills. Technical skills son aquellas, la parte técnica, que voy y mira, que me llevo electrofisiología. Las soft skills es organización, mentoría, escritura de papers, de proyectos, presentaciones, todo esto más de llevar el día a día de un grupo de investigación. Eso tiene que estar muy explicado dentro de lo que es la propuesta. Es decir, voy a dirigir un TFM en el año 1 y otro TFM en el año 2, que van a estar vinculados con el proyecto y la temática será tal. Voy a participar de estos grupos de EIMBO, de cómo ser un Junior IP. Voy a participar de este curso de Human Frontiers de cómo escribir proyectos, pero todo explicado en el tiempo. Set future goals. Hay dos partes. Una que es, tú tienes que mostrar cómo el contrato,
te va a formar durante estos dos años que dura la beca y cómo esto vas a aplicar a long term. Es decir, durante estos 2 años, cuando finalicen los 2 años, yo voy a tener ABCD. Este ABCD es imprescindible para conseguir X, Y, Z en 5 años. No sé si me entendéis. Hay que poner no solamente lo que es a short term, pero a long term. Si eres un minutillos para luego dar paso a las preguntas, ¿vale? Sí, perfecto. Bueno, y si sois doctorandos de primer año, postdoctorandos de primer año, si acabáis de salir del doctorado, no vendáis que después de la Marie Curie ya vais a aplicar para un ERC Starting Grant. Eso normalmente no ocurre, que en 2 años o en 1 año de la Marie Curie no estás aún en nivel para esto. Tenemos también plan de comunicación. Es decir, parece sencillo, pero no lo es, porque hay que explicar bien a dónde quieres llegar, a quién quieres llegar. Luego, voy a pasar esto porque quiero que sepáis de esto. Una vez que enviáis todos el proyecto, cuando enviáis la propuesta, se pasa a la fase de evaluación. Son 3 evaluadores por proyecto. Estos 3 evaluadores mandan en una primera fase una evaluación individual. Esta evaluación individual consta de unos 30 apartados que tenemos que escribir y calificar, dar una calificación para cada apartado. Estos 3 evaluadores, una vez que tienen la evaluación individual, ellos entran en un consenso. Ellos hablan entre ellos para tener una calificación final. Es decir, antes os había mostrado esto, eso aquí significa cada apartado que nosotros evaluamos. Para cada uno de estos damos un score que va de 0 a 5 y un comentario. Esto luego, si 2 evaluadores han dado excelente y uno ha dado fair, va a ir el fair, sobre todo. Y porque a no ser que luego empieza la discusión y que a lo mejor el fair te sube a good o very good. Pero eso significa que los 3 evaluadores, uno ha conseguido ver algo que los otros 2 no han conseguido. Por eso hay una discusión. Todas esas discusiones también está vista por un vice chair, que es alguien con más experiencia, que está como fiscalizando, vamos a decir así. La próxima call de la Marie Curie de 2026 normalmente hable por abril, mayo, y la submission suele ser por septiembre, el deadline por septiembre más o menos. Aquí he puesto Doctoral Network, perdona, que tenía que haber puesto las individuales. Y sepáis que hay lo que se llama The National Contact Points. Una vez que tengáis la propuesta, contactar con ellos, porque ellos pueden supervisar y mirar la propuesta a ver si tenéis toda la información necesaria. Y ellos os ayudan a dar un feedback. ¿Vale? Y nada, esos son con tiempo, mucho tiempo. Sigue las guidelines y buscar feedback siempre en cualquier propuesta. Si queréis por lo menos tener posibilidades, pedir feedback. Así que muchas gracias y suerte. Muchísimas